cuando llegan a Iguala ya están siendo monitoreados, pero no por la policía municipal, no solo por la policía municipal, también por los agentes del CISEN, también por los agentes de inteligencia del ejército y de la policía federal. Es elemental eso. Por eso yo digo que esto ocurre en presencia de todos ellos. Pero además, el propio gobernador de Guerrero, bueno, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, él dijo que había informado con anterioridad a los hechos del 26 y el 27 de septiembre a la Secretaría de la Defensa Nacional, al CISEN y a la PGR de los presuntos nexos del edil de Iguala, Abarca, con el cártel de los Guerreros Unidos. Es decir, si el gobernador, y eso no lo desmintió la PGR, ni tampoco el ejército, ni tampoco el CISEN, dijo que el tal Abarca tenía nexos con Guerreros Unidos, entonces la Subprocuraduría especializada en investigación sobre delincuencia organizada, la CEIDO, también tenía que tener bajo la lupa no solo al presidente municipal, sino a todo su entorno, ¿no? Es, pienso yo, elemental. Entre las inconsistencias o lagunas del caso, es necesario decir que entre la primera y la segunda balacera, el ejército, es decir, este batallón que está a 5 minutos, dejó pasar 3 horas. El por qué hasta ahora no se ha explicado, es decir, es una incógnita. Pero uno de los estudiantes que estuvo ahí, Omar García, que es el representante del comité estudiantil de Ayotzinapa, él dijo que luego de ser agredido, él estuvo ahí, luego de ser agredido a balazos por la policía municipal, efectivos castrenses, es decir, militares, sometieron a normalistas. Él narró, dijo, declaró que al Hospital Cristina, a donde llevaron a este estudiante que le perforaron la mandíbula de un balazo, Edgar Andrés Vargas, los soldados, a ese Hospital Cristina, los soldados llegaron en minutos, cortando cartucho, insultando, nos trataron con violencia y nos quitaron los celulares. Al médico de guardia le prohibieron que atendiera a Edgar. Esto lo declara un muchacho que estaba ahí. Este muchacho ha estado ahora en la conferencia, ha estado con el secretario de Gobernación y con el Procurador General de la República. Es decir, y no lo han contradecido. Y entonces él implica, digamos, a militares. Yo digo a su vez que en Guerrero, al igual que en Chiapas, al igual que en Oaxaca, ¿quién es el poder real? ¿El gobernador? No. Es el ejército. ¿Por qué? Porque en Chiapas está el STLN, puede haber algunos grupos del EPR, el Guerrero es cuna de guerrilleros toda la vida. Bueno, ahí pues quien controla es que el control territorial lo tiene el ejército. Y ese ejército actúa, el 27 Batallón está desde los años 60 en Iguala. Y la lógica del 27 Batallón es una lógica de contrainsurgencia. Es decir, la lógica es la del enemigo interno. Son militares que no están ahí para defender la soberanía nacional, no están para defender el agua, deberían estar apoyando lo de la parota, que no les quiten el agua, que no los quiten de su tierra, deberían estar defendiendo justamente el petróleo, el gas natural, los mares, los recursos estratégicos, ¿no? Y justamente ellos están para defender la gran capital, identifican como el enemigo interno a los muchachos de Ayotzinapa y a otros, a todo el que protesta, pues. Entonces, digamos que el ejército, además, ese ejército ahí en Guerrero vive, es obsesionado con la presencia de la guerrilla. Bueno, es una obsesión lógica. En esta coyuntura, por lo menos, en esta actual, de lo que pasó en Iguala, hubo, al menos que yo registré, otros hablan de 6, 7, pronunciamientos de grupos guerrilleros. Yo registré del EPR, de un movimiento, la FARC-LP, de otro, las milicias populares, y del ERP. Es decir,
Bueno, ahí estarán en una fase de propaganda armada o estarán en acumulación de fuerza, porque acciones militares no han estado haciendo desde hace años. Pero bueno, el ejército sabe, o parte de la lógica, que ahí están. Y ellos ahora se han manifestado en torno a los hechos de Iguala. Pero más allá de ello, y de los fines políticos mezquinos, de los partidos políticos, con vista a los comicios 2015 a nivel de las elecciones intermedias y de las presidenciales de 2018, resulta obvio, desde mi punto de vista, que por acción u omisión, los mandos castrenses de la zona militar tienen responsabilidad de los hechos, repito, por acción u omisión, por los hechos protagonizados por policías y paramilitares de Iguala o en Iguala, además de que, como quedó demostrada una vez más, existió una delegación parcial del monopolio de la fuerza del Estado en un grupo de civiles armados, sea un grupo paramilitar, sea un grupo delincuencial. Es decir, en una serie de notas que yo, antes de lo de Ayotzinapa, venía escribiendo en la jornada, iba ya por la séptima, justamente ahí vengo hablando que lo que ocurre en Michoacán, lo que ocurrió en Tamaulipas, lo que ocurrió antes en el Valle de Juárez, en Chihuahua, tiene que ver con que quien debe garantizarnos como ciudadanos, por eso pagamos impuestos, nuestra seguridad, son justamente la policía y, dado que ahora están en tareas de seguridad pública, el ejército. Sin embargo, lo que yo digo es que hay una delegación de esa fuerza legítima, aceptando que fuera la fuerza legítima del Estado, en grupos de civiles. Cuando nosotros veíamos en 2008-2009 que, por ejemplo, en el Aliviane, una clínica para jóvenes adictos a las drogas en Ciudad Juárez, llegó una noche un grupo de hombres armados vestidos de negro, con AK-47 en camionetas negras, y formaron a los muchachos en un patio interior, fusilaron a 18 y se llevaron a 5. Yo dije, ¿cómo puede ser que este grupo opere en una ciudad a donde el ejército había mandado 7.500 efectivos más y la Policía Federal 2.500, o sea, habían mandado 10.000 elementos de los organismos de seguridad que se sumaban a lo que ya tenían su base de antes ahí en el estado de Chihuahua? ¿Y cómo voy a hacer que con ese pie de fuerza del Estado un grupo, un comando de hombres vestidos de negro pudiera entrar como si entraran acá, forman y fusilan y se van? Cuando yo veo eso digo, bueno, esto es lo que hacían en Uruguay, en Argentina, en los años que yo vivía allá, para que operaran los grupos paramilitares que estaban integrados por policías, por militares vestidos de civil en actividad o en retiro, y por algunos civiles que eran parte de estos grupos de la extrema derecha que formaban estas bandas paramilitares con estos elementos del Estado. Entonces, nosotros hablamos pues de que hay una delegación, lo estamos viendo ahora, no es el tema de la discusión de esta noche, pero lo que ocurrió en Michoacán con las autodefensas. Yo no dudo que muchas de las autodefensas la gente estaba harta y se armó para, etcétera, etcétera. Pero yo parto de la base que, como dijo el doctor Mireles, como dijo el americano, como dijeron varios de ellos, en sus comienzos el ejército salía a patrullar junto con nosotros. El ejército estaba en las barricadas con nosotros. O sea, ahí desde un comienzo ellos mismos han declarado, algunas de estas autodefensas, que actuaban de conjunto con las autoridades del Estado. Quiere decir que compartían una actividad que no es propia de estos grupos de civiles, que es decir, por eso pagamos impuestos, por eso, es decir, tanto la policía como el ejército, según su función, se capacitan para llevar a cabo sus actividades. Y eso está mandatado por la Constitución, hay reglamentos. Entonces, ¿qué tiene que andar haciendo el Estado? Derivando en autodefensas la responsabilidad que le es propia, ¿no? Bueno,
Por eso digo, en la noche del 26 de septiembre, si aparecieron civiles armados como se vio, ahí el Estado estaba delegando, estaba compartiendo funciones, los uniformados, con estos civiles. Existen también indicios, digo yo, de que sugieren un montaje, el montaje de una gran provocación. Pudo tratarse de un crimen mayor para ocultar otro. Antes de esa noche, ¿qué teníamos nosotros focalizado? La playa, es decir, en el Estado de México, ahí cerquita, la zona caliente también, en los límites entre el Estado de México, Michoacán y Guerrero, entre la playa, justamente el ejército había fusilado a 21 jóvenes, entre ellos una mujer, posiblemente eran 22, uno habría muerto efectivamente en un enfrentamiento, pero el ejército, ¿qué dijo? El ejército en su comunicado del 30 para el día siguiente dijo que una partida militar recibió una llamada anónima, se aproximó a una bodega, vio gente armada y fue agredido. El ejército fue agredido y repelieron y entonces murieron todos y rescataron a 3 mujeres. Cuando yo veo ese comunicado, digo, yo este comunicado ya lo vi. Si ustedes quieren hacer un ejercicio, se van a la biblioteca, se van ahí a buscar los diarios y buscan en el gobierno de Calderón, van a ver cuántos comunicados igualitos a ese aparecieron en la prensa sobre lo que ocurrió en 2008, 2009, 2010, 2012. En 2013 y en 2014 ya con Peña Nieto también. Es decir, estamos hablando de una política de exterminio. Yo no digo que muchos de ellos no fueran delincuentes, pero repito, la policía y el ejército, en México no hay pena de muerte. La policía y el ejército lo que tienen que hacer en tarea de seguridad pública es detener a los presuntos delincuentes y llevarlos ante un juez para que digan, para que determinen si efectivamente son delincuentes. Bueno, en la mañana yo daba otra charla sobre otro tema y justamente citaba una frase que dijo Peña Nieto, Calderón en 2011 en Estados Unidos. Estaba con un público así como ustedes, era en California y había muchos hispanos, y él dijo, bueno, lo que encontramos era una plaga que se metía por las coladeras de la casa, se metía por los techos, había que exterminarla. El propio presidente de la República, en su lógica, cuando hablaba de la plaga era del crimen, él hablaba del crimen organizado, ¿no? Otro dice que el crimen organizado está en los pinos, está en el Congreso, quién sabe, ¿no? Bueno, entonces, esa es la lógica, pero yo en 2008, en el diario Milenio, salió a página entera un documento del Ejército, estaba atribuido a la Secretaría de la Defensa Nacional, donde decía ese documento que, y acá hay una compañera que siguió la pista de ese documento decía que es decir, era un elemento de la Secretaría, un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional que decía lo que estaba pasando en el país y lo que vendría a corto plazo. Y lo que vendría, según el documento, era una colusión, una unión, pues, de grupos delincuenciales, o sea, del crimen organizado, con civiles armados opuestos al gobierno. Era una frase así, media crítica, que lo único que se podía entender era que un grupo, es decir, que la previsión que hacía el ejército era que la guerrilla o las guerrillas se iban a unificar, se iban a unir en acciones con la delincuencia, y que frente a eso la respuesta que tenía que dar el ejército, la Fuerza Armada, era el exterminio de esos grupos. Es decir, si usted ve el discurso de Calderón que les acabo de decir, el de la plaga y el de exterminar la plaga, y ven ese discurso, ese documento de la Secretaría de la Defensa Nacional,
es la lógica del exterminio. Aquí hay una compañerita que pidió al IFAI en 3, 4, 5 oportunidades que le dieran ese documento, y en todas las respuestas le dicen que ese documento no existe. Entonces, una de dos: o el reportero de Milenio mintió y el diario Milenio mintió, o la Secretaría de la Defensa Nacional estima que es más fácil quemar a Milenio que mostrar ese documento que evidenciaría esta política del exterminio, que es precisamente lo que no solo ese comunicado de la noche del 30 de junio en Tlatlaya hizo que la Secretaría de la Defensa mintiera y encubriera a los protagonistas de esos hechos, sino que de manera reiterada en los días siguientes, hasta 3 meses después, el ejército siguió encubriendo los hechos. Entonces, desde 2006 decimos nosotros, las Fuerzas Armadas han venido exterminando, las Fuerzas Armadas y las distintas policías han venido exterminando enemigos en el marco de lo que nosotros hemos denominado desde el comienzo del gobierno de Calderón la vigencia de un estado de excepción de facto, es decir, por la vía de los hechos. Hay un artículo de la Constitución mexicana que dice que el presidente de la República puede suspender garantías individuales por un determinado periodo, y eso lo tiene que aprobar el Congreso, e incluso el presidente de la República, con la aprobación del Congreso, puede poner medidas especiales y ir agravando, digamos, el tipo de control de la ciudadanía por razones justamente de conmoción interna y otras cuestiones. Pero digamos, eso no lo hizo Calderón. Calderón se movió en el plano de un régimen de excepción por la vía de los hechos. Entonces, nosotros lo que decimos es que los hechos de Iguala confirman la regla de lo que se venía operando durante el gobierno de Calderón, es decir, fue un crimen de Estado. La Secretaría de la Defensa Nacional mintió en los hechos de Tlatlaya, y todas las autoridades, gobernación, la PGR, pueden estar mintiendo ahora si seguimos con la misma lógica. En ese contexto y en el de esta conflictividad en aumento que empezó con aquellos sucesos del lunes 13 de octubre, cuando hubo la quema de varios edificios políticos allá en Guerrero, cuando también no solo la legislatura y también la municipalidad y las oficinas de gobierno, en ese contexto cabe enfatizar el sentimiento de los padres y de los estudiantes, que es hasta hoy la búsqueda en vida de los 43 desaparecidos, detenidos desaparecidos, el castigo a los culpables, y también otra de las demandas es que mañana le van a ir a plantear al presidente de la República, ya se hizo público esta tarde, y que mañana se va a dar esa reunión en Los Pinos. La otra demanda es que no desaparezcan las normales rurales, porque justamente en la iniciativa de contrarreforma educativa que envió el presidente Peña Nieto al Congreso estaba la desaparición de las normales rurales. Esto con apoyo de Mexicanos Primero, o sea, de Televisa, y del hijo de X González. Sí, no iba a nombrar a ninguna mamá ni nada. Lo que pasa, se me fue el apellido. También lo es. Bueno, está bien. Entonces, lo que se está pidiendo es que no desaparezcan las normales rurales, porque eso es parte de la jugada encubierta. El Estado mexicano, a raíz de esto, vive una profunda crisis.
A raíz de estos hechos ha quedado exhibida una vez más la violencia de un Estado terrorista aceptado en la cadena corrupción, impunidad, simulación. Todo esto con su sistema de tapaderas y su fachada pseudo-democrática y con el pacto de impunidad de la clase política. Todo eso le reventó ahora en la cara al presidente Peña, que había sido designado el estadista del año. Venía de Estados Unidos. Y yo hablo aquí de que este Estado terrorista está asentado desde hace muchos años en una cadena que tiene que ver con la corrupción propia del sistema, que atraviesa de manera vertical, transversal, como quiera, a toda la sociedad, pero que está vinculada con la impunidad. Y yo hablaba siempre de esta cadena corrupción-impunidad. Y un día, una señora de la casa, doña Rosario Ibarra, me dice, y tendrías que agregar un tercer elemento: la simulación. Corrupción, impunidad, simulación. ¿Por qué? Porque todos hablamos de la corrupción, hasta ellos mismos, los corruptos, hablan de que ahora van el Beltrones, válgame, ¿no? Está impulsando una ley anticorrupción a raíz de los hechos de Iguala. El PAN, que sí, lo de Fox y Calderón están impulsando una ley anticorrupción. Pero mientras hacen todo eso, tenía razón doña Rosario, porque decía, todos simulan que vivimos en un Estado de Derecho. Es decir, en la narrativa de los gobiernos, de los sucesivos gobiernos, en la narrativa de la clase política, tanto del PRI, del PAN como del PRD, ya no hablé con los otros, vivimos en democracia. ¿Qué es una democracia con fosas comunes? Una democracia con el 75% de la población de la pobreza extrema, con los recursos que hay en el país para ser un país vivible. Entonces vivimos, nos dice, en el Estado, en una democracia. Vivimos, nos dice el presidente, nos dicen todos los presidentes, en un Estado de derecho. El jefe Diego también lo repite, él que estuvo guardado 10 meses y cuando salió nunca denunció a quienes lo tuvieron secuestrado. Qué casualidad, ¿no? Y eso se dejó ir, ¿no? Nunca supimos cómo se tiraron a 2 secretarios de gobernación y a un secretario de Seguridad Pública en el lapso de 3 años, 4 años. Es el único país en el mundo donde 3 personas del Gabinete de Seguridad Nacional se caen los aviones y fueron errores de los pilotos, ¿no? O el mal tiempo, ¿no? Bueno, ese es el estado en el que vivimos, pues. Entonces, decía que esto de la cadena simulación. También ahora el ejército, el comandante de la Sedena, el general, dice que el ejército, que debería ser el baluarte de la soberanía nacional, respeta los derechos humanos, ¿no? Bueno, la catástrofe humanitaria del calderonismo, profundizada durante el mandato de Peña, le obligó a realizar una serie de operaciones de control de daño. El objetivo es precisamente eludir su responsabilidad, la responsabilidad federal, en los crímenes de Estado y de lesa humanidad configurados tras las ejecuciones extrajudiciales de 6 personas, la práctica de la tortura y la desaparición de estos 43 muchachos. Repito, por acción u omisión, la responsabilidad del Ejecutivo Federal es ineludible. Fíjense que el 30 de abril de este año, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018. Allí se dice que las Fuerzas Armadas, por sus características, son el estamento necesario e indispensable, esto lo pongo entre comillas, porque así lo dice, para reducir la violencia y garantizar la paz social
en México. Ah, pero yo que dije que son el cuerpo que por sus características, y si ustedes consultan el diario oficial, dice que las características de las Fuerzas Armadas son que el entrenamiento, la disciplina, la inteligencia, logística, el espíritu de cuerpo y la movilidad y capacidad de respuesta y también de fuego. Es decir, en tareas de seguridad pública, que son las que están, nos dicen en ese diario oficial que el ejército tiene por sus características capacidad de respuesta, tiene inteligencia, tiene movilidad. Entonces lo que decimos nosotros es que justamente desde las 21 horas de la noche del 26 hay declaraciones de las autoridades del Estado de Guerrero. Desde las 21 horas del 26 de septiembre, el Gabinete de Seguridad Nacional recibió reportes y comunicaciones sobre qué estaba ocurriendo en Iguala. Aquí, no sé, el gabinete se funciona en Gobernación, pero en Campo Marte, en Gobernación, en el CICE, estaban recibiendo reportes por cable, no sé cómo lo mandan, y también comunicaciones cifradas de lo que estaba pasando. La detección de desaparición de los 43 normalistas, digo yo, ocurrió pues con conocimiento en tiempo real de agentes de la PGR, del CISEN y de los mandos de la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, no se puede argumentar que falló la inteligencia. Y tampoco se puede dudar, como decía antes, de la movilidad y la capacidad de respuesta de este batallón número 27, que estaba a 5 minutos de los 4 lugares donde ocurrieron los hechos, ni tampoco de ese otro batallón especial de fuerzas especiales que entre otras tareas tiene la de inteligencia. Y es previsible, digo yo, que si en la Serena, si en el CISEN conocían esto, alguien haya informado por la cadena de mando, el mando superior, al comandante supremo de la Fuerza Armada, que es el presidente de la República. Lo que yo digo es que Peña Nieto cambió la narrativa, pero no la esencia represiva del Estado mexicano y de su gobierno. Si ustedes recuerdan, en abril del año pasado, él entró en diciembre, el 1 de diciembre de 2012, por abril de 2013 hubo una reunión con la prensa en donde las autoridades informaron que iba a haber un cambio en la narrativa de los temas de seguridad. Como parte de esa narrativa, ustedes habrán visto que la narrativa de Calderón, él todos los días estaba en guerra contra los malos, ¿no? Y en la noche él declaraba, a la mañana era como Fox, pero bueno, no tenía que salir el vocero a desmentirlo, a interpretarlo, pues lo que quiso decir el señor presidente, como había hablado 3 veces Fox, el pobre Rubén Aguilar se hacía bola, ¿no? Porque, bueno, con Calderón no pasaba eso, él también salía a defender su guerra en los medios. Y después a la noche que veíamos en López Dóriga, con Carlitos Marín, veíamos un helicóptero del ejército, de la marina, de la policía aquella de García Luna, veíamos unos tipos todos golpeados y unos agentes encapuchados y decenas de armas y no sé qué. Y bueno, y algunos con toda la cara mamorotada. Entonces, el cambio de narrativa era, ya lo vieron ustedes, cuando agarraron al Chapo, el Chapo estaba despeinado, pero bueno. Y después el otro, el que era malísimo, el Z40, se entregó solo y lo llevaban caminando su esposa. El otro después lo agarraron, es decir, y aquí digo yo, en esa narrativa, ustedes si se fijan, ¿qué dice la narrativa de Peña Nieto, de la PGR, de Rubido, el que está encargado de toda esta cuestión con la delincuencia? ¿Qué nos dicen ahora? En aquella narrativa que nos habían avisado es: ahora vamos a hacer tarea, vamos a utilizar la inteligencia. Y cada vez que agarran uno dice,
la otra vez agarraron uno por acá y otro en Querétaro, estaban comiendo, nunca hay un tiro, los agarramos y tiraron un tiro. Pura inteligencia y se tiraron un tiro. ¿Por qué si son tan fantásticos no encuentran a los muchachos? Son 43. ¿Se dan cuenta que la narrativa tiene una contradicción flagrante? Y entonces que estamos asistiendo en lo otro también, es decir, yo parto de la base que lo que puede estar pasando con los capos de la economía criminal, con los jefes de la economía criminal, es que hay un acuerdo, tal vez por eso soltaron, ¿a qué soltaron? ¿Cómo se llamaba? Que ya te llevaba 30 años, a Carlos Quintero, salió a negociar, te entregan el Chapo, ya tienen una ofrenda, ¿no? Se entrega el otro, el que seguía, y bueno, y ya reacomodamos para que el sistema se refuncionalice, ¿no? Y siga el negocio de la economía criminal, que por eso no implosionó México, pues llevamos 32 años sin crecimiento. Si no fuera que la economía se alimenta de los fondos negros de la economía criminal, el país ya habría tronado, ¿no? Entonces, bueno, cambió, pues, lo que yo digo es que Peña y sus muchachos cambiaron la narrativa, pero no la esencia represiva del gobierno, tampoco la del Estado. Entonces voy a decir que la figura de la desaparición forzada como instrumento y modalidad represiva, repito, del poder instituido, no es un exceso de grupos fuera de control, sino una tecnología represiva que se utiliza para diseminar terror en la población. El Estado terrorista encarna una filosofía que aparece cuando la normatividad pública autoimpuesta por los que mandan es incapaz de defender el orden social capitalista y de contrarrestar con eficacia necesaria la contestación de los de abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las desapariciones, las ejecuciones sumarias, la tortura, aparecen cuando el gobierno ya no puede responder por las buenas, digamos, la contestación social. Hay episodios como, por ejemplo, lo que ocurrió los días 3 y 4 de mayo en Atenco, en 2006, en donde no fue una acción de escarmiento porque en el 2001 no le habían querido aprobar, dejar hacer el aeropuerto a Fox. No, ahí se iba a constituir, aquí a 27 kilómetros donde estamos, se iba a aparecer un municipio al estilo de los zapatistas. Es decir, a 27 kilómetros del centro del poder del Estado, ¿no? Entonces ya tenían uno en Murillo, otro en Cherán, no podían permitir que hubiera aquí otro, ¿no? Y que esto y después hiciera una suerte de, iba a decir metástasis, es decir, que se multiplicara, ¿no? Entonces, bueno, me perdí a dónde llega, pero lo que digo es que la desaparición, el Estado terrorista, entonces, o como lo que pasó en Oaxaca, ¿no? Es decir, cuando se forma la APO, a partir de una primera respuesta de los maestros que estaban demandando, estaban peleando por su contrato colectivo anual y son reprimidos por la fuerza estatal, se reorganizan, hay un enfrentamiento, reciben el apoyo de los padres, se forma la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, y hay grandes manifestaciones, ustedes se acordarán, en una ciudad como Oaxaca, manifestaciones de más de 1 millón de personas, 3, 4. El papel de las mujeres tomando las radios, organizando de las radios, algunas públicas, otras privadas, la resistencia del día al día durante 3 meses. Entonces ahí el Estado se vio desbordado y el tirano Ulises Ruiz recurrió a la fuerza estatal. La fuerza estatal de noche se sacaba un uniforme y iban en camionetas como paramilitares, ahí mandaron